Bienvenidos a este nuevo podcast de la BEM. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Bienvenidos a este nuevo podcast Labor Omnia Vincit. Y este día vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es el COVID-19, algo que nos ha traído muchas consecuencias, pero también muchas experiencias. Vamos a empezar por hablar por las estadísticas, que han sido muy tristes. En el mundo han muerto más de 6 millones de personas a causa del COVID-19 y en nuestro país más de 300,000 personas han muerto. Lamentablemente cada una de las personas que estamos aquí pues sufrimos alguna pérdida durante la pandemia del COVID-19. Bueno, en lo personal, a mi familia nos afectó mucho este nuevo virus porque tuvimos varios fallecimientos dentro de los años que estuvimos en pandemia y pues todos sufrimos el duelo de forma muy diferente. Hubo quienes se encerraron mucho y quienes después dejaron de respetar lo que eran los lineamientos de lo que era estar en pandemia y cuarentena. Bueno, realmente estuvimos más de 2 años en cuarentena, donde teníamos que estar en nuestra casa, pero pues no muchos seguíamos las indicaciones o realmente no se podía porque había quienes necesitaban salir a trabajar. También un tema importante es la educación, que es algo que nos importa mucho a nosotros, y son los conflictos que tuvimos nosotros como futuros docentes en nuestras prácticas al iniciar en esta carrera y que pues iniciamos en pandemia, iniciamos en clases en línea y a lo mejor realmente no lo disfrutamos de la misma manera como si hubiéramos entrado pues presencial, pero pues tuvimos algunas experiencias dando clases en línea. Bueno, creo que a nosotros como maestros o futuros docentes nos afectó mucho porque pues no es lo mismo enseñar a través de una pantalla que estar pues de forma presencial y pues cuestión de las actividades, o sea, hubo muchos casos que los papás eran los que les ayudaban a los niños a hacer las tareas y pues en realidad no veíamos un aprendizaje por parte de los alumnos. Pues sí, la verdad fue muy difícil trabajar así. Además, como lo comentas, se hicieron demasiadas adecuaciones durante estas actividades. Teníamos que implementar estrategias, buscar, pues sí, estrategias, pero era muy complicado aplicar una estrategia a través de una pantalla, porque no es lo mismo tener a tus alumnos en un aula y poder adecuar ahí mismo que a través de la pantalla poner juegos diferentes para cada uno o buscar actividades que les llamaran la atención. o incluso, como dice, que los papás les ayudaban a los niños a realizar los trabajos, limitaban que el alumno se desarrollara completamente haciéndolo ellos. Sí, todo eso lo vimos pues de regreso a clases, cómo regresaron los alumnos después de la pandemia, con mucho rezago, no sabían ni escribir a veces. Pues los familiares también no tenían el sustento económico para aplicarse ya sea en internet o en una computadora o en un teléfono. Entonces sí fue un poco difícil para todos. Y eso ocasionó también de que pues algunos alumnos se alejaran de ese. También teníamos que adecuarnos al horario de los padres de familia porque pues muchos trabajaban y a veces no se podía cumplir el horario pues, de una jornada escolar, sino que se tenían que dar clases a las 7, 8 de la noche donde los papás pudieran prestar el celular a los alumnos. Incluso lo personal tuve que realizar visitas domiciliarias para poder atender a los alumnos. Sí, a mí también me tocó entregar este material para poder que el niño pudiera realizar sus actividades a través de clases en línea, pero él ya teniendo el físico pues sus cuadernos. Hubo casos que ni siquiera podías contactar a los padres de familia para poder darles ni siquiera el material o las clases y la metodología que necesitaban eso. Hola, soy Susana a distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19.
Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos. Bueno, en una de mis experiencias a través de las clases virtuales, hubo ocasiones de que pues mis alumnos no podían como conectarse a la videollamada porque no tenían pues el sustento, el internet para estar, pues que era muy preocupante. Bueno, y más que eso, también hay niños que nacieron durante la pandemia que para ellos fue muy difícil porque ellos no tuvieron un contacto con la sociedad, no tuvieron un contacto con la naturaleza. Y por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita en una materia, por ejemplo, puede ser mundo natural, que los niños requieren un contacto con la naturaleza y convivir con los demás niños, socializar, y eso no tuvieron la oportunidad de vivirlo. Entonces también fue lo que les afectó mucho al entrar a la escuela, ya sea al jardín de niños o niños que duraron hasta primero de primaria. Entonces, sí, complicado. y hablando de todos los niveles, a nosotros también nos afectó mucho esto porque pues iniciamos nuestra carrera, nuestras prácticas pues que tenían que ser presencial, las tuvimos que hacer a través de una pantalla y pues en realidad no tuvimos el mismo conocimiento que tienen ahorita los estudiantes que ya están en octavo Sí, los que van ingresando y que entran a presencial, pues realmente tienen unas experiencias muy enriquecedoras, más que las que tuvimos nosotros a través de una pantalla. Sí, siento que nos perdimos en mucho. Sí. Y nos quedamos estancados 2 años. Sí, mucho tiempo. Bueno, también podemos hablar del contexto, que sabemos que es muy importante porque muchos niños, por ejemplo, lo que hablábamos de las clases en línea, de conectarse, de internet, en el medio rural, no tienen las mismas posibilidades que los niños del medio urbano. También en el medio rural, pues no se llevaba a cabo la cuarentena como se llevaba aquí. Pues una de las experiencias es de que pues yo soy de Higuera, y pues era muy diferente a lo que se vivía aquí en la ciudad que a como se vivía allá. O sea, los niños allá tenían pues la libertad de andar jugando sin ninguna preocupación. Tal vez sí era como de que tenía sus precauciones, pero no tanto como de que se aislaron por completo. En lo personal, en un ejido de aquí de Ciudad Victoria, la pandemia se vivió algo complicado. Las personas que habitan en ese lugar pues no seguían, ¿cómo se podría decir? El protocolo de lo que es el COVID, de los cuidados y todo eso. Andaban la gente pues sin cubrebocas, andaban en fiestas, incluso en bailes, y pues sin el cubrebocas. También otra de las experiencias en el mismo ejido es de que nacieron pues bebés a causa de la contingencia. Sí, en ese tiempo. Y nacieron, y como vivieron todo esto en un área donde no se respetaba el protocolo, pues ellos sí tuvieron ese acercamiento con el mundo natural, con la sociedad, y relacionarse y tocar pues todo lo que se vive. También podemos destacar que aunque no se respetara el protocolo, tampoco se tenían clases presenciales. O sea, En comparación de las experiencias que han tenido mis compañeras aquí en la ciudad, muy diferente. Fue un encierro total, donde no podíamos salir ni a la tienda, solo eran papá o mamás que tenían que salir, hijos no se enfermaban nada. Igual seguir el protocolo de seguridad, rotar siempre el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, y pues el uso del gel, que era diario, todo el día. Incluso las personas que salían llegaban a casa y era bañarte, lavar la ropa, o sea, no podías desinfectarte, no puedes entrar con esa ropa a la casa porque pues se corría un gran riesgo. Bueno, ya hablamos de nuestras experiencias pues aquí como futuros docentes en nuestras prácticas, pero también tenemos a nuestra invitada de hoy, a Lucía, que pues ella nos va a dar su experiencia, pero como mamá, cómo vivieron los papás la pandemia en casa, cómo tenían ellos que trabajar, seguir las órdenes de los maestros, las instrucciones, y qué era lo complicado.
Pues me complicado para mí era la verdad de que yo estudiar, tener nada más una computadora y que el niño también al mismo tiempo se le juntaban algunas clases con las mías. Entonces era de que un poco difícil o hacer mis tareas y mis clases yo o las hacía él. Y también pues la verdad con mi hijo para mantenerlo, o sea, sentado frente a una computadora para que pusiera atención era muy difícil. La verdad nunca se pudo mantenerse sentado. Era de que yo le decía a la maestra de que, ¿sabe qué? Pues mándeme lo que vieron por mensaje y ya que lo haga. Pero sí fue muy difícil, la verdad. Sí, porque pues para muchos niños, hay muchos niños que les gusta estar frente a la computadora, estar jugando, pero hay muchos niños que les aburre también estar toda la hora o la hora y media sentados frente a una clase. Sí, aún así cuando están en clases presenciales, pues como que les parece aburrido estar viendo un tema sin tener como actividades lúdicas o espacios en los que ellos puedan como interactuar con los compañeros, pues se les hacen como pues aburrido, Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, como por ejemplo que la naturaleza empezó a regresar, a tomar vida, los animales se sentían más en libertad que cuando nosotros estábamos fuera. Lo que eran las plantas y todo eso pues empezaron a tener como que un proceso más natural porque las empresas pues dejaron de usarse, todas las personas estaban encerradas, entonces era como que no de contaminación, incluso la capa de ozono se estuvo restaurando un poquito. Sí. Bueno, Y yo lo notamos en el clima. personal recuerdo haber estado en cuarentena porque pues yo en lo personal sí seguí la cuarentena y no salía para nada, pero estar viendo las noticias así y ver de que nosotros encerrados y afuera los animalitos en las carreteras, en la calle, o sea, ellos realmente estaban disfrutando el que no estuviéramos nosotros fuera, o sea, que estuviéramos nosotros ahora encerrados. Bueno, pues yo creo que este tema es muy satisfactorio hablando de nuestras experiencias, pues de hablar también de los pros y contras que tuvimos, por ejemplo, lo de la naturaleza y todo lo que hemos estado abordando durante esta plática. Bueno, pues realmente sí, no nos dejó más cosas buenas que malas porque nos dejó muchas pérdidas, perdimos a muchos seres queridos, a muchos familiares y pues creo que con esto podemos concluir nuestra plática del día de hoy, este tema en el podcast que nos hace reflexionar y nos hace pensar lo que muchas veces nosotros como seres humanos causamos, que es consecuencia de nuestras acciones, pero que nos sirve para tomar en cuenta en el futuro, porque pues, lo importante es no repetir lo que ya hicimos, no cometer los mismos errores, y pues hasta aquí concluimos, y muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Nos despedimos. Gracias. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, or even your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Me quitas Ok,